con... Hola, esta es mi compañera Camila Basso. ¿Qué tal? Bienvenidos al último programa. ¿Quieres contar un poco qué estuvimos haciendo estos últimos meses? Estos meses estuvimos teniendo un montón de programas. Ya hablamos del Mundial en nuestro primer programa, hablamos de las chances que teníamos de ganar y hicimos un montón de predicciones que no se están cumpliendo porque está haciendo cualquier cosa este Mundial, básicamente. Raro el Mundial. Sí. Muchas sorpresas, Pero también hablamos de cultura en el segundo programa. Sí, hablamos de cultura, de recitales, libros, hablamos de la presentación de la película Argentina 1985, una película que tuvo mucho éxito en nuestro país y internacionalmente también, ¿no? Sí, yo creo que es la película más vista del año, definitivamente. Por lo menos acá, sí. Después en el tercero, ¿qué pasó? Hicimos un magazine, hablamos un poquito de todo, hablamos de cuestiones internacionales como Brasil, los conflictos en Irán, pero también hablamos de cosas locales y de cosas que están pasando acá en la UNCI, como la elección de estudiantes y el mural a Maradona, que está acá a unos metros nuestros nada más del estudio. Un pequeño recuerdo. Pero bien, para este cuarto programa vamos a volver un poco a los inicios, a lo que fue nuestro primer programa hablando del Mundial, ¿no? Del Mundial de Qatar 2022, pero con otra parte, ¿no? Sí, justamente porque nuestro primer partido de este Mundial no salió como esperábamos. Argentina perdió 2-1 contra Arabia Saudita y eso generó un revuelo de tweets que llevaron a insultos, que llevaron a cosas cada vez más pasadas de nivel. Claro, y no terminó bien. Y eso es lo que le va a dar pie a la temática de este programa que van a hacer. Va a ser un relevamiento, una valorización, una reflexión de los derechos humanos en nuestro país e internacionalmente. Sí, ¿qué fue lo primero que pasó, que vimos? Después de lo de Arabia Saudita tuvimos el partido contra México, contra nuestros hermanos latinoamericanos. Claro, pero mucho antes de que ya empezara el partido, los mexicanos empezaron a picantearnos a los argentinos, que eso no es lo que criticamos en sí, pero de a poco la ida y vuelta se pasó de ser más que fútbol y empezó a hablar de otras cosas. Sí, está el ejemplo del video que se hizo reviral, de mexicanos cantando en las Malvinas habla inglés y no estuvo bueno. Sí, empezaron a pasar insultos que fueron de lo futbolístico a temas que tienen que ver con nuestros países, nuestras identidades, y ahí empezó un tema hubo una serie de discusiones que no estuvieron buenas. Marcadas por el racismo, por la xenofobia. ¿Tenemos los tweets, puede ser, para ver producción? Sí, no fue grato verlo y no nos representó. Pero yo personalmente esos días estuve sin mirar Twitter, mira ahí está en pantalla. Claro, bueno, eso fue lo que pasó, lo que desató todo. TNT Sports de México publicó esto, ¿dónde está Messi? Ni había empezado, no habíamos ni jugado todavía con México, ya empezaron a decirnos de todo. Claro, y después saltaron otros que no, este tiene un toque cómico. Había otros que no tenían un toque tan inocente, tenemos para ver también. Claro, esto fue una de las respuestas, ¿no? De nuestros... Claro, porque no solamente dijeron cosas a los mexicanos, los argentinos contraatacamos y también dimos golpes bajos. Pero bueno, tenemos otra parte, la visión de la otra parte del asunto, que es de una colega mexicana, Nirvana González, que... este tweet es genial. Este tweet es genial, sí, de Scaloni. Que bueno, Nirvana nos contó su punto de vista, cómo lo vivió ella, y cómo se vivió desde su punto de vista en México, toda esta situación, ¿no? Así que tenemos el video para compartirlo con ustedes de nuestra compañera Nirvana. Genera rituales, celebraciones, comunidades y por supuesto mucho fanatismo. Por lo mismo, creo que cuando se percibe cierto ataque hacia la selección o el equipo mexicano, se transforma como en un ataque personal hacia la cultura o el país y esto genera reacciones un tanto agresivas como las que se podían ver en Twitter el día del partido México-Argentina. Y después de tanto insulto y tuit ofensivo y ataques de país a país, de fanáticos a fanáticos, creo que se llegó a la reflexión de qué tan lejos no pueden llegar estos discursos y qué tan lejos puede llegar el fanatismo hasta atentar contra los derechos humanos y la integridad de otra persona. Me llamó la atención incluso ver que jugadores mexicanos les pedían fotografías a Messi y que dentro de todo se les veía conviviendo de una manera pacífica. Y me hizo pensar o reflexionar como por qué si dentro de la cancha se puede mantener ese sentido de respeto y admiración por el otro, por qué fuera de ella lo llevamos a tales extremos.
Entiendo la importancia y la pasión que hay detrás del fútbol para ambas culturas, pero al final del día creo que la violencia siempre va a generar más violencia y que este tipo de agresiones, a pesar de solo ser en redes sociales. Bueno, interesante lo que decía esto, ¿no? De que cómo el fútbol lleva, cómo la pasión lleva a este tipo de situaciones, que ya en un punto no tienen que ver tanto con el fútbol. Pero bueno, tenemos más, ¿no? Sí, porque tenemos que seguir hablando del Mundial, justamente porque entre todas las cosas que están pasando, todos están hablando de las enormes chances que tiene la selección argentina de ganar lo este mufa. Mundial. No vamos a mufarlo, pero todo apunta a que pueda suceder. Y tenemos que hablar, si vamos a hablar de mundiales, tenemos que hablar del primer mundial que ganamos, el Mundial de 1978, que se jugó en un contexto... Que se jugó acá en Argentina, claramente, y se en un jugó contexto de dictadura. Sí, claro, donde no había mucho respeto a los derechos humanos. Y bueno, ¿no? Es una comparación que podemos hacer, no, una comparación quizás no, pero una reflexión de cómo lo vivimos nosotros en ese momento y cómo lo están viviendo los cataríes ahora. Así que tenemos a un compañero, a un columnista, a nuestro experto en este tema, Nicolás Giardini, que nos va a comentar un poco de esto. Vamos con Nico. Gracias, chicas, por haberme hecho el pase. La verdad que mientras la estás escuchando, yo estaba pensando, tipo, ¿cómo empezar esta columna? ¿Por dónde empezar? Y la verdad es que me parece que para empezar a hacerle justicia a todo el tema hay que irnos 12 años para atrás y pensar en un 2010 donde la FIFA, después de hacer un sorteo y una votación, decidió hacer las cosas en Qatar. A mí me parece que en ese 2010, mientras todos los cataríes festejaban que habían recibido para ser anfitriones de la Copa Mundial, el resto del mundo se quedó mirando tipo y haciendo una pregunta fundamental, tipo, ¿Qatar, dentro de 12 años, va a estar a la altura de las circunstancias en materia de derechos humanos? Y el tiempo demostró que la respuesta es no. La respuesta es no por un montón de motivos, pero fundamentalmente enfocados ahora podemos nombrar algunos cuantos. Según una investigación hecha por el diario The Guardian, desde que se anunció a Qatar como ganador de ser anfitrión del Mundial 2022 hasta la fecha, habían empezado a morir aproximadamente unos 12 trabajadores por semana, solamente de 5 países que habían enviado migrantes hacia ellos. Es decir, hasta la actualidad, más de 6.500 personas murieron construyendo los estadios, de los cuales la mayoría el gobierno catarí intentó encubrir porque pese a que la gente colapsaba en el medio del trabajo en el estadio, el informe oficial forense decía muerte natural. Fueron investigaciones posteriores de otras partes lo que demostraron que efectivamente fue una muerte en el contexto de un trabajo explotador para el Mundial. Pero eso no es todo. En la sociedad catarí es ilegal ser homosexual. Es ilegal tener demostraciones de cariño hacia personas del mismo sexo. Es más, si sos catarí o tenés la religión musulmán, podés ir a prisión de 6 a 10 años, podés ser apiedrado, podés ser flagelado, podés ser interrogado y torturado por las propias agencias gubernamentales. Incluso si se demuestra que sos transgénero o que te considerás transgénero, te envían a centros de rehabilitación conductual auspiciados por el propio Estado, donde consideran lo tuyo como un daño mental. Y es interesante pensarlo de esta forma porque los propios embajadores catarí sobre el Mundial de la FIFA 22 fueron, por ejemplo, en la televisión alemana diciendo sí, la homosexualidad es un daño mental, es haram, está prohibido. Después, en el Mundial eso empezó a tener repercusiones inmediatas. Todos los capitanes de la selección que tuvieran la banda multicolor de One Love fueron amenazados por la propia organización del Mundial con una amarilla, aparte de multas, si llegaban a salir al estadio, al campo, con la banda. Después, fanáticos que tuvieran algo multicolor nos lo dejaban pasar, reporteros los hacían cambiar o directamente les sacaban las cosas, fanáticos que después de los partidos o antes de los partidos en los propios campsites donde se albergan los fanáticos eran golpeados o amenazados con golpiza por tener algún tipo de indumentaria multicolor. ¿Y qué pasa? Uno pensaría que después de 12 años pudieron haber cambiado, pero no, lo único que intentaron hacer fue encubrirlo. Encubrirlo en el sentido de hacer un importantísimo control, no solamente de los periodistas, sino de los materiales que circulan en la red, que realmente recuerda un poco a casa.
Porque como bien presentaban ahora mis compañeras, nosotros no tenemos que mirar muy lejos para hablar de violaciones en derechos humanos. Nosotros también en el 78 tuvimos la oportunidad, podríamos decirle, de ser sede de la Copa Mundial FIFA. Y hay una frase muy famosa que dice que mientras se gritaban los goles en un lado, en el otro se ahogaban los gritos de la gente que era torturada. Sin ir más lejos, había a menos de 700 metros de uno de los campos donde se jugó los partidos del Mundial, había un un centro de detención clandestino. Se encubrieron un montón de cosas en el contexto del Mundial. Se encubrieron, por ejemplo, lo que pasó con David Graeber y Lidia Papaleo, en el tema del gasto de papel prensa. Se encubrieron todos los gastos que se hicieron por Argentina Televisora Color. Se duplicó, ni siquiera, se triplicó o cuadruplicó la cantidad de presupuesto en dólares que se había sido supuestamente destinado y no tuvo ningún tipo de impacto. Pero lo peor de todo es que se usó como una cortina mediática para no hablar de lo que estaba sucediendo a espaldas de todo el mundo y de la propia gente de acá, que era la detención, la violación, la tortura, la desaparición y la muerte de 30.000 personas que ejercían su derecho a expresarse de la forma en la que sabían y la que podían. En ese sentido, es importante rescatar, mantener viva la memoria de esa gente y no dejarnos encandilar ni por este mundial, ni por ningún mundial, ni por ningún evento mediático que sea del tema, y recordar todo lo que pasó para que no se vuelva a repetir. En ese sentido, parece muy importante tener un testimonio actual que tenemos en los estudios de ADN, que es sobre Dalmiro Suárez, un superviviente de los centros de detención durante la dictadura cívico-militar. Dalmiro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Queríamos contar un poco sobre tu historia, pero me interesa más que nada hacer la comparación, ¿quién eras vos antes de la AAA, antes de la dictadura? ¿Quién eras vos como persona? Dalmiro era un recién recibido de la Escuela Técnica Paula Albarracín de Sarmiento en Don Bosco, del famoso Chaparral. ¿De acá? Sí, ahí terminé en el año 70 la carrera. En esos momentos tuve una militancia, digamos, desde el principio en el centro de estudiantes de la escuela. Yo vengo de una familia que tiene una historia de militancia política. Me puedo remitir al 1860, 1870, donde mi familia ya empieza a participar ahí. Soy santiagueño, nací hace 70 años. Y bueno, militaba en el centro de estudiantes, mientras tanto buscaba algún tipo de orientación política en base a lo que medianamente conocía, muy influido no solamente por la historia de lucha de nuestro país, sino de todo el contexto internacional que se daba, un proceso generalizado de revoluciones en distintos países, en los distintos continentes. Jugaba al fútbol, jugué hasta los 16 años en las inferiores de Ferrocarril Oeste. Decidí, mi viejo me decía que tenía que decidir entre fútbol o el estudio, decidí seguir estudiando. Y bueno, escuchaba música, fui fanático, sigo escuchando el rock nacional, vi a los grandes monstruos del rock nacional, los he visto en la calle. Nosotros tenemos cuando recién empezábamos. Claro, recién empezaban, como por ejemplo Boss Day, que son de acá de Quilmes, Willy Quiroga, lo veías caminando por la Rivadavia, comprando como todos nosotros. Bueno, a Charly García, a León Gieco, a Spinetta, a todos esos los hemos visto en clubes de barrio. Claro. Me divertía, salía de campamento, me gustaba viajar. Durante el secundario me fui a un montón de lugares de mochilero, en la época que agarrabas una mochila, plantabas una carpa en cualquier lado, nadie te decía nada y tenías total libertad para moverte. Bueno, hasta que empezó la militancia más comprometida, digamos, ya perteneciendo a una organización revolucionaria. Yo milité en el PRTER,
Y bueno, y ¿Fue en ese en la contexto? familia, sí, la familia fue amenazada por las 3A. Nosotros éramos 5 hermanos, mi papá, mi mamá, mi papá venía de haber sido activista gremial en la Forestal, esa famosa empresa inglesa que se instaló en el norte del país para dilapidar todo el quebracho que había. Y mi mamá era de ideas socialistas, los dos eran campesinos, todos santiagueños somos. Mi hermano mayor era peronista, militaba en Montoneros, está desaparecido. Mi hermana, la que sigue, Nora, era cristiana, trabajó en las agrupaciones de base de acá de Quilmes con Monseñor Novak, que también está desaparecida. Y después mi hermana Nelfa, yo y mi hermano más chico Arístides, que éramos los 3 militantes del PRT. Éramos, digamos, de orientación marxista. Más de izquierda, sí. Bueno, eso fue. Y de un día para el otro, mi hermano más chico era recién recibido también del Chaparral, era técnico mecánico, trabajaba en un taller metalúrgico, era delegado ahí. Y bueno, en un atentado lo mataron cuando tenía 20 años. El 7 de octubre del 74, al mes y medio, fuimos detenidos casi todos, menos mis viejos. Detienen a mi hermana, a mí, a mi cuñado, el marido de mi hermana estaba embarazada, tuvo a su hijo en la cárcel de Olmos después de 5 meses. Detuvieron a mi cuñada, que tenía 17 años, que era la novia de mi hermano muerto el mes anterior, y me detienen a mí. ¿Solamente por ser militante? Claro, sí, éramos por militantes. expresar tu Sí, posición. claro, tenían los servicios de inteligencia que ya trabajaban desde hace mucho tiempo, tenían fotos de participación nuestra en actos políticos. Uno de los digamos, actos políticos donde se sacó mucha foto y ahí aparecimos nosotros, menos yo que no, por una razón me pude ir. Cuando mataron al diputado Ortega Peña, que se hizo una manifestación grandísima desde la Federación Gráfica, que está ahí en Paseo Colón, hasta el cementerio, y ahí detuvieron a la gente que marchaba y lo detuvieron durante un día, le sacaron fotos, les tomaron las huellas digitales. ¿Tus familiares también fueron apresados en esa instancia? Menos, ya te digo, menos mis viejos y yo, sí, los demás sí. Sí. Qué terrible. Bueno, así me encontró, después me detienen a mí y bueno. Sí, vas a lo que vendría siendo todavía en la AAA, los prototipos de lo que venía a ser los centros clandestinos después. Exactamente. Yo cuando me detienen fui hace poco en un acto recordatorio que hubo en el Pozo de Quilmes. Ahí me entero, con las personas que están investigando en el lugar, me entero que fui el que prácticamente inauguró el Pozo de Quilmes. A mí me detuvieron en noviembre del 1974, o sea, en pleno gobierno democrático, sí, Isabel. Perón ya se había muerto. Hacía una semana o 10 días que habían instalado el estado de sitio con el decreto ese. Y bueno, de ahí del Pozo de Quilmes me tuvieron 2 días, me llevaron al Puente 12, que era otro centro clandestino que ya había habido ya otros compañeros ahí anteriormente. Y de ahí me llevan al Pozo de Banfield, donde después de 3 días me legalizan, me pasan al Poder Ejecutivo Nacional, pero me quedo ahí en el Pozo de Banfield todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre. Me trasladan el 30 o el 29 de diciembre, me trasladan recién a la Unidad 9 de La Plata. ¿Y hasta entonces estuviste preso todo ese tiempo? En la Unidad 9 de La Plata estuve 4 años, estuve 2 años en los famosos pabellones de la muerte. Incluso yo estuve en los pabellones de la muerte, era el pabellón 1 y el pabellón 2. En el 1 estaban los peronistas, supuestamente jefes montoneros, y en el pabellón 2 estábamos los marxistas, supuestamente jefes de la guerrilla marxista.
Creo que el primer rector de acá, Ernesto Villanueva, creo que fue el primero, estuvo preso conmigo. Él estaba en el pabellón 1 y yo estaba en el pabellón 2, o sea que nos conocimos de... No se conocían allá. Bueno, después me llevaron a Sierra Chica en el 79, 78, fin del 78. En Sierra Chica estuve poco, 5 meses creo, y de ahí me trasladaron a Rawson, donde estuve 4 años más, y de Rawson me trajeron a Devoto, y en octubre del 83, 12 días antes de las elecciones que ganó Alfonsín, me dieron la libertad, porque levantaron el estado de sitio. Sí, ya cuando se iban. Claro. Bueno. En definitiva, 9 años. Sí, te agarró, la dictadura te agarró justo ya cuando estabas sí, preso. sí, sí. Ya estabas preso, Sí. ya te había agarrado la perrera Claro. con la AAA. Sí. Y esos días que pasaste ahí adentro, ¿cómo lo pasabas con tus compañeros? ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo Bueno, fue la cotidianidad? Lo que nosotros en la militancia estábamos convencidos, sabíamos que el tipo de militancia que nosotros hicimos, toda la generación de los 70 que militó en organizaciones revolucionarias, sabíamos que estaba la posibilidad de que desde la detención, la tortura e incluso la La muerte. desaparición y la muerte. Sí. Y estábamos preparados para eso. Nosotros éramos conscientes que podíamos estar detenidos o nos podían matar. Bueno, tuve la suerte de llegar a la cárcel y en la cárcel el militante que llegaba a la cárcel lo primero que pensaba era fugarse. Digamos, la primera preocupación y todo eso era indagar sobre las posibilidades de la fuga, que por lo general se planificaban en conjunto, ¿no? Que eran, Sí. Las decisiones nuestras en los pabellones de los presos políticos eran todas decisiones comunitarias, o sea que se discutía, se hablaba, no había decisiones individuales. Y nada, estudiábamos, en un tiempo teníamos la posibilidad de entrar libros, podíamos estudiar, debatíamos, seguíamos militando políticamente, hacíamos análisis de la situación nacional, internacional, estábamos permanentemente informados de lo que pasaba afuera. Y después teníamos momentos recreativos, cuando podíamos jugábamos al fútbol o al básquetbol, según las cárceles y las posibilidades, al dominó, al ajedrez. Claro, Leíamos, para pasar el claro, y producíamos, siempre estábamos produciendo cosas, no nos quedábamos en ningún momento, digamos, de brazos cruzados o haciendo nada. Claro. Nosotros seguíamos formándonos porque considerábamos que podíamos ganar. Volver a la sociedad. Sí, sí, y incluso poder ser partícipes de la construcción de un nuevo país y nos formábamos para eso. Para eso. Disculpame un segundo. La producción, ¿tengo tiempo para una pregunta más o ya tenemos que ir cerrando? Bueno, lamentablemente te quería hacer una pregunta sobre tus expectativas para el juicio, pero lamentablemente no nos queda tiempo. Te voy a tener que despedir ahora. Igualmente ya después, una vez de esto, seguimos y pues me encantaría escuchar la historia. Tenemos que volver ahora a continuar justamente con esto de lo que estábamos hablando, del tema de los juicios en las brigadas, porque ahora desde ADN tenemos un programa producido que vamos a presentar en estos momentos. A ver, señor director. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. El juicio a las juntas militares en 1985 fue un hito paradigmático, un antes y un después en la historia argentina. Pero la realidad es que para muchos hombres y mujeres, los que están y los que ya se fueron, no habrá verdadera justicia hasta que todos y cada uno de los responsables de los crímenes más horrorosos en la etapa más oscura de nuestra historia estén tras las rejas.
En la búsqueda de una justicia para todos y todas y de encarcelar a cada eslabón responsable, han avanzado las múltiples organizaciones por los derechos humanos durante estos casi 40 años de democracia ininterrumpida. Pero recién a partir del año 2003, con la anulación de las llamadas leyes de impunidad dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y los indultos durante el de Carlos Saúl Menem, se abrió el camino formal para llevar la lucha allí donde siempre perteneció, la justicia. Pero, ¿qué pasó durante la dictadura en la zona sur? En la zona sur del conurbano bonaerense, el plan sistemático y clandestino de persecución, apropiación, desaparición y exterminio de personas tuvo una de sus máximas y horrorosas expresiones en el llamado Circuito Camps, una red represiva compuesta por 28 centros clandestinos de detención a cargo del jefe de la Policía de Buenos Aires, Ramón Camps. Los centros clandestinos estaban emplazados en 9 partidos del conurbano bonaerense y La Plata. El hermetismo y el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas en todos estos años ha hecho imposible la reconstrucción exacta de la cantidad de personas que pasaron por esta red represiva. Sin embargo, el avance de los organismos por los derechos humanos y los familiares de las víctimas, en conjunto con las fiscalías, ha hecho que a través de los juicios de lesa humanidad puedan empezar a estimarse cifras más exactas y, más importante aún, que se encarcele a los criminales. El fallo en 2013 por los crímenes en el centro clandestino de detención La Cacha fue paradigmático por haber fallado por primera vez sobre hechos sucedidos en un centro clandestino de detención de la provincia de Buenos Aires. En la zona sur del conurbano bonaerense se intentó avanzar en el sentido de aquel fallo paradigmático. Durante la década de 2010 se elevaron a juicio las causas abiertas por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en 3 centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense, conocidos como Pozo de Banfield. Funcionó entre 1974 y 1978, ubicado en las calles Siciliano y Bernet de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Durante ese periodo el lugar fue también utilizado como maternidad clandestina. Las investigaciones arrojan que estuvieron detenidas allí alrededor de 350 personas. El Pozo de Quilmes. Operó entre los años 1974 y 1979 en las calles Garibaldi y Alison Bell. Allí funcionaba la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Se estima que alrededor de 200 víctimas estuvieron detenidas allí en forma ilegal. El infierno de Avellaneda. Se trataba de la sede de la Brigada de Investigaciones de Lanús, situada en la calle 12 de octubre 234 entre Ceballos y Estrada, del partido de Avellaneda. Se estipula que pasaron más de 64 víctimas por el lugar. Tras varios vaivenes y retrasos, incluyendo la pandemia por COVID-19, se dio inicio a los juicios recién a fines del año 2020, unificando las investigaciones de los 3 centros clandestinos de detención, conformando una megacausa denominada Brigadas. Se investigan delitos de privaciones ilegales de la libertad, aplicaciones de tormentos, homicidios, desapariciones forzadas, sustracción, retención y ocultamiento de niños y niñas nacidos y nacidas en cautiverio y delitos contra la integridad sexual. Hay 18 imputados en la megacausa, entre los cuales destacan Miguel Echecolás, ex director general de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y Jaime Smart, ex ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Entre los 3 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio se cuentan 496 víctimas, existiendo numerosos casos donde los detenidos desaparecidos pasaron por 2 o incluso los 3 centros. Además, se estima que al final del juicio habrán testificado más de 400 personas. Hasta el día de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022, se han realizado 89 audiencias y cada martes por la mañana se desarrolla una nueva. Yo he sido secuestrado en el año 1978. Y bueno, y ahora a partir de ahí voy a relatar cómo fue todo el proceso que me lleva hasta estar presente hoy aquí, ¿no? Bueno, agradecemos mucho a Nicolás y a Dalmiro por brindarnos toda esta información y a Fidel también por preparar ese informe. La verdad que es muy importante que esto se transmita, ¿no? Porque para estar informados sobre el tema de los juicios y tener estos testimonios de gente que estuvo ahí, porque nosotros no sabemos cómo fue. Y bueno, llegamos al final. Llegamos al final de ADN, del cuatrimestre, de todo. Se terminó, último programa, no nos ven más. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, un placer estar acá con vos. Gracias, Male, por estar conmigo hoy y bancarme las papas. Y bueno, y muchas gracias a todo el equipo en el aula 18 de la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias. Nos vemos.